La historia de Israel es la historia de un pueblo que persistió en su rebeldía, pero también es la historia de un Dios que persistió en amarles y bendecirles. Esa es la historia del Dios de la Biblia. Y tú y yo el día de hoy también hemos recibido promesas. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, dice la Biblia, en los lugares celestiales en Cristo. Pero una cosa es recibir la promesa y otra cosa, apropiarse de ella. El capítulo 10 de Josué nos enseña cómo Josué siguió en sus campañas por conquistar la tierra prometida. Y si bien muchos cristianos tienen problema con el lenguaje bélico que hay en el Antiguo Testamento, una de las analogías que más utiliza la Biblia para describir cómo es la vida cristiana es la siguiente. La vida cristiana se parece mucho a un campo de batalla. Mira las palabras que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2, versículo 1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Luego en el versículo 3 le dice, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que le reclutó. El libro de Josué, entonces, para nosotros, para nuestra vida cristiana, no solo nos enseña la fidelidad de Dios, cómo Dios cumplió su promesa de traer este pueblo y llevarlo a la tierra prometida, y podemos asombrarnos de su fidelidad, que también nos enseña el libro de Josué cómo se vive una vida cristiana plena, cómo tener victoria en la vida cristiana. Nosotros podemos apropiarnos de las promesas de Dios a través de la fe, igual que Josué lo hizo. Pero algo muy importante que quiero recordarte: nosotros no peleamos por la victoria, peleamos desde la victoria. Quiero decirte algo. En este pasaje hay un énfasis. El hombre que escribió Josué nos enseña lo siguiente acerca de Dios en el capítulo 10. Quiere que tú y yo sepamos esto. Josué capítulo 10, el último versículo de ese capítulo dice así. El 42, perdón, no el último, el 42. Dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Y nos dice por qué. El escritor quiere que sepas cuál es la razón del éxito de Josué. Dice, porque Jehová, el Dios de Israel, ¿qué cosa? Peleaba por Israel. Este es el concepto que se repite a través de todo el capítulo. El Dios de Israel peleaba por Israel. Por esa razón vamos a titular el mensaje de hoy, Cuando Dios pelea por ti. En la batalla cristiana yo tengo que saber algo. Dios pelea por mí. Y es a través de sus fuerzas, de su voluntad, que yo puedo tener esta vida plena cristiana, esta vida llena de satisfacción, de victoria, una vida que da honor a Jesucristo. En el capítulo 10 aprenderemos cómo podemos apropiarnos de esa victoria cuando Dios pelea por nosotros. ¿Oramos? Señor, gracias por este día. Señor, por favor, otra vez, Señor, un domingo más estamos aquí reunidos, rogándote que abras nuestro corazón, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas renovar nuestros pensamientos para que también nuestra forma de vivir cambie. Señor, necesitamos esta vida victoriosa. Y sabemos, Señor, que así como estuviste con Josué, también estás con nosotros el día de hoy. Ayúdanos a apropiarnos de las promesas que nos has dado. Abre nuestros oídos a tu voz, Señor, y ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria para que nuestra vida pueda darte honor. Gracias por el privilegio de escuchar tu palabra. Gracias, y que tu Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Hay dos movimientos en el capítulo 10.
El primero de ellos, del versículo 1 al 27, podemos ver que de lo que trata el capítulo es de cómo Josué tiene ahora que defender a sus nuevos aliados, los gabaonitas. Si estuviste aquí la semana pasada, y si no, déjame decirte que en el capítulo 9 nos cuenta la historia de cómo un pueblo, el pueblo de los gabaonitas, que era parte de esta tierra de Canaán, se enteran que Josué ha tenido éxito y que probablemente ellos eran el próximo blanco en esta conquista del pueblo de Israel en la tierra prometida. Así que se engañan a Josué, se hacen pasar por habitantes de tierras lejanas, y Josué hace un juramento con ellos, hace una alianza con ellos, y más adelante sabemos que todo fue un engaño, y Dios les dijo: no me consultaste, no me preguntaste nada. Ese fue el problema. Ahora Josué tiene que defender esta alianza con estos antiguos enemigos que ahora son sus aliados. Y después del versículo 28 en adelante es un resumen de las campañas de Josué en la parte sur del Canaán y su conquista de esas ciudades. Entonces vamos a enfocarnos en la primera parte y cómo Josué defiende a sus nuevos aliados. Del versículo 1 al 5 vemos la razón de por qué Josué tuvo que defender a los gabaonitas. Se nos presenta un rey y sus aliados. Dice el versículo número 1 del capítulo 10. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ai. Es decir, no es que el rey dijo: Ai, conquistaron a Ai, sino que Ai, la ciudad, así hizo Josué como hizo con Jericó. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Dice: tuvo gran temor. ¿Por qué tendría este rey temor de que ahora los gabaonitas eran amigos de Josué? Bueno, el texto nos dice que el asunto es que Gabaón era una ciudad grande. Eso dice el versículo 2. Dice: como una de las ciudades reales. Y aparte, todos los hombres de Gabaón eran hombres fuertes de guerra. Por eso tenía miedo. Verás, Gabaón es una ciudad central en la tierra de Canaán. Así que estratégicamente era una buena ciudad para tener una sede de aliados. Antes los querían conquistar, ahora eran sus aliados, porque de ahí podían partir hacia el sur y luego hacia el norte a conquistar la tierra prometida. De hecho, la estrategia de Josué era la siguiente: divide y conquistarás. Y eso fue lo que hizo. Ahora tenía miedo este rey porque ya que esta ciudad ahora estaba a favor de los israelitas, se había quitado una gran barrera en el avance de este ejército en conquistar la tierra. Así que, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es hacer una coalición con otros reyes amorreos, habitantes de esta tierra, para enfrentarse contra los gabaonitas. Así que nos menciona algunos de estos reyes en el verso 3. Dice que Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, Piream, rey de Jarmut. Y bueno, aquí hay buenos nombres por si quieres ponerle a tus hijos. Jafía, rey de Laquis, Debir, rey de Eglón. Y siempre que leo este tipo de nombres siento que los pronuncio muy mal. Entonces espero estar pronunciándolos correctamente. Subid a mí y ayudadme y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y eso pasó. Dice que y 5 reyes de los amorreos, todos estos reyes, el rey de Jerusalén, de Hebrón, todos estos subieron a Gabaón y acamparon cerca de la ciudad para retomarla y entonces evitar que los israelitas siguieran con sus conquistas. Es muy interesante, un rey haciendo una coalición con otros ejércitos para enfrentarse a los israelitas, bueno, en este caso recapturar Gabaón. Es muy interesante que algunos comentaristas bíblicos ven un paralelo aquí con algunos pasajes en Apocalipsis y también algunas enseñanzas sobre los últimos tiempos. Quiero llamar tu atención al rey de Jerusalén. Su nombre es Adonisedec. ¿Qué significa este nombre? Bueno, este nombre significa Señor de la justicia. Y aparte es rey de Jerusalén. Jerusalén significa, algunos creen, los fundamentos de la paz o aquella que enseña la paz. Tenemos al Señor de la justicia en la ciudad de paz. Interesante,
Porque si algo es este rey, es un impostor, no es un rey de justicia. Y Jerusalén, a pesar de ser llamada ciudad de paz, es de las ciudades que poca paz ha visto en su historia. De hecho, el día de hoy no tiene paz completa. Y a través de su historia ha sido una de las ciudades más invadidas. ¿Sabes? La Biblia me dice que en los últimos tiempos habrá alguien que pondrá una falsa paz en este lugar, en Jerusalén. Un falso rey de paz, el anticristo. Es anticristo no porque es contrario a Cristo, sino porque se parece a Él. Es un falso Cristo. Igual que este impostor, este falso rey de justicia. Y pondrá una falsa paz en Jerusalén. Pero después reunirá a los ejércitos del mundo para enfrentarse contra Israel, contra los hijos de Israel. Pero entonces el verdadero rey de justicia, Isaías lo describe como el Dios fuerte, el príncipe de paz. Vendrá, acabará con sus enemigos e instaurará un reino de justicia y de paz verdaderos desde Jerusalén. Es interesante notar eso. Pero acompáñame al verso 6, sigamos leyendo. Dice: entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Qué interesante que una ciudad que es descrita como una ciudad grande, una ciudad donde todos sus hombres son fuertes y son guerreros, le pidan ayuda a Israel. ¿Por qué? Porque conocían al Dios de Israel, que había conquistado a Jericó y a Ai. Así que ellos dependieron y confiaron de su alianza con Josué. Qué interesante que buscaron ayuda. Y sabes que Josué tenía una oportunidad para decir: con que ustedes nos engañaron en la alianza. Pues sabes qué, ráscate con tus propias uñas, a ver cómo le haces, ahí nos vemos. Pero él no hizo eso. Josué cumplió con su juramento que hizo en el nombre de Jehová y defendió a Gabaón. Eso nos habla del honor de Josué y de los principales del pueblo. Querían honrar al Señor y tenían temor de su nombre, respeto y reverencia por el Señor. Pero sabes, hay algo muy interesante aquí. Dice el verso 7: y subió Josué de Gilgal, el campamento en el que estaba, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Se van a enfrentar a una confederación de 5 reyes con todos sus ejércitos. Aquellos que eran sus enemigos antes se volvieron sus aliados por una mentira y un engaño. Josué se equivocó. Él no consultó al Señor. Pero aquí veo un principio hermoso para nosotros, como lo fue para Josué. Dios puede tomar nuestros fracasos y convertirlos en victoria cuando confiamos en Él y obedecemos su voluntad. Y eso fue lo que pasó aquí. Es verdad. ¿Por qué digo que esto se convirtió en una victoria? Porque de no haber sido así, Josué habría tenido que conquistar Gabaón y habría tenido que conquistar cada una de estas ciudades de manera independiente. Pero ahora los 5 reyes están juntos y en un solo día va a acabar con ellos. Y lo que parecía un fracaso, Dios lo convirtió en una gran victoria. A veces como cristianos, nosotros también fracasamos. Quizás has fracasado en amar a tu esposa como deberías. La has lastimado porque has tomado malas decisiones. Quizás has lastimado a tus hijos. No has podido guardarte en pureza. Tuviste relaciones con tu chava o con tu chavo. Pero ¿sabes qué? Aunque Satanás viene y nos dice: este es tu fin, se terminó. Dios nos enseña que cuando venimos a Él arrepentidos y le entregamos nuestro fracaso, Él puede tomarlo y puede convertirlo en una gran victoria en nuestras vidas. Pero es necesario el arrepentimiento. Es necesario que yo reconozca que he fallado al Señor, que he fracasado. Es necesario reconocer mi gran necesidad del Señor y venir a Él. Y también es necesario obedecerle a partir de ese momento. Y eso fue lo que hizo Josué. No consultó al Señor,
pero después aprendió la lección e hizo exactamente como Moisés le había mandado. Así hizo con todos estos reyes y en todas las campañas que tuvo en la tierra de Canaán, y la conquistó. Dios trajo una gran victoria. Warren Wiersbe, un gran comentarista bíblico, prácticamente ha hecho comentarios de toda la Biblia. Es un gran escritor, sus libros han sido de mucha inspiración. De hecho, lo apodan el pastor de los pastores. Ha sido de gran influencia para muchos pastores en los Estados Unidos y sin duda en mi propia vida. Warren Wiersbe escribió lo siguiente sobre este pasaje: un error no es el fin para el cristiano dedicado. ¿Notaste eso? Un error no es el fin para el cristiano dedicado. Alguien, sigue diciendo él, definió el éxito como el arte de ver la victoria donde otros solamente ven derrota. ¿No te parece increíble que Dios pueda ver más allá de nuestros fracasos? Que Dios pueda ver más allá de nosotros, lo que nosotros podemos ver. Eso pasó con Pedro. Jesús sabía que Pedro iba a fracasar, pero también sabía lo que él podía hacer con la vida de Pedro. Y por supuesto, creo que hay que hacer un paréntesis aquí. No es la excusa para pecar. Bueno, al fin, pues voy a pecar, Dios puede usar mi fracaso y traer una victoria. No hay que pensar de esa manera. Déjame decirte por qué. Porque el pecado puede traer mucho, mucho dolor a la vida de una persona y a su familia, a los que le rodean. El pecado siempre es dañino. Y puedo pensar en Sansón para darte este ejemplo. Dios había elegido a Sansón para ser un juez sobre Israel y acabar con los filisteos. Pero Sansón, aunque tenía la capacidad de Dios, no tenía el carácter y fracasó. Y al final de sus días, después de que perdió la vista y su cabello también, Dios tuvo misericordia de él y escuchó su oración y acabó con los filisteos, tal como Dios lo había planeado. Pero lo hizo desde una posición donde había experimentado ruina, dolor y sufrimiento en su vida, tanto moral como física. Entonces Dios es bueno y Dios nos restaura, pero no es la excusa para pecar. Dios es bueno. ¿Has fracasado? ¿Has fallado al Señor? Ven a Él. Él te ama y está listo para restaurarte, limpiarte. Como un pintor está haciendo su obra en nosotros. Pero a veces nosotros vamos y le echamos tinta al cuadro y parece que ya lo echamos a perder. Pero cuando reconocemos nuestro fracaso, Dios es capaz de hacer una obra de arte aún encima de ese error. Dios es bueno. Él es fiel y el que prometió que comenzó una buena obra en nosotros la va a llevar a cabo. Pablo decía, estoy confiado de eso. Ven al Señor. Luego vemos a partir del versículo número 8 al 15 la victoria de Josué sobre estos 5 reyes. Dios le dio victoria en una gran batalla que parecía difícil. 5 reinos con sus ejércitos contra los israelitas. Pero Josué había aprendido a confiar en Dios. Lo aprendió en el desierto y ahora lo ponía en práctica. Tenía una promesa y estaba apropiándose de ella. Déjame decirte 3 factores que estuvieron involucrados en la victoria de Josué. Al final los venció en un solo día. Pero ¿qué factores estuvieron involucrados en la victoria de Josué? Creo que vale la pena poner atención porque son los mismos factores que tú y yo necesitamos involucrar en nuestra vida para tener victoria en la vida espiritual. Número 1, vemos la promesa de Dios para Josué. La promesa de Dios para Josué. Dice el versículo 8. Okay. Josué sube a Gilgal, pero entonces en el versículo 8 dice, y Jehová dijo a Josué, ¿qué le dijo? No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Oh, qué descanso, qué consuelo. Dios le dio una promesa. Esta promesa fortaleció a Josué, pero no es la primera vez que Dios le promete algo a Josué.
Josué ha aprendido a confiar en las promesas de Dios. Mira el capítulo 1 de Josué. Su carrera como general comienza con promesas. Dice el capítulo 1, versículo número 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Y luego en el versículo número 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué dulces palabras serían para un hombre que tendría que experimentar de muchas batallas. Esfuérzate, dice el 6, y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Josué empezó su carrera con promesas, pero también toda su vida en el desierto sabía lo que era ser sostenido por las promesas de Dios. ¿Sabes qué aprendemos de Josué? Josué aprendió una gran lección. ¿Quieres saberla? Dios es digno de nuestra confianza. Dios es digno. Él siempre cumple lo que promete. Él es fiel. Y las promesas de Dios pueden reenfocarnos cuando nos sentimos perdidos. Pueden sostenernos cuando nos sentimos débiles. Pueden darnos seguridad cuando sentimos que hay incertidumbre. Las promesas de Dios para nosotros, ¿dónde están? Este libro está lleno de promesas de Dios escritas para ti y para mí. Es cierto que muchas de estas promesas tienen ciertos requisitos. Otras promesas son unilaterales. Eso significa que dependen de Dios para cumplirse. Pero tienes muchas promesas en la palabra que puedes tomar para ti. Estas promesas nos sostienen. Así que número 1, en la batalla cristiana, como la batalla de Josué, necesito confiar en Dios. Necesito depender de Él. Necesito apropiarme de las promesas. Pero una cosa es tener la promesa y otra cosa, dijimos, es apropiarnos de ella. Josué va a hacer lo siguiente. Mira el versículo que sigue. Regresando a Josué, número 10. Dice el 9. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Esta es la estrategia más rara, pero ese es el segundo punto. La estrategia de Josué. No solo la promesa de Dios a Josué, sino la estrategia de Josué. Josué confió de tal manera en la promesa de Dios que se puso en acción. Y lo que hizo fue subir toda la noche y llegar hasta Gabaón. Lo primero que vemos aquí es que Josué fue muy atrevido, porque subir toda la noche, varios kilómetros para llegar y conquistar esta ciudad era lo menos ideal. Lo ideal era haber llegado, descansado y atacado después. Pero estaba tan confiado en la promesa de Dios que subió y con todo y cansancio atacó a estos reyes. ¿Por qué? Porque confiaba en la promesa de Dios. Y Dios respondió. Dios sostuvo a los israelitas en la batalla. Y Dios intervino milagrosamente en la batalla. Porque cuando disponemos nuestro corazón para obedecer a Dios, Dios va a actuar. Y mira lo que sucede. Dice el versículo 10. Y Jehová llenó de consternación delante de Israel. Los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que de los hijos de Israel mataron a espada. Dios intervino tan milagrosamente que murieron más por el granizo que por los que los israelitas pudieron matar a espada. Dice el comentario del mundo hispano, el comentario bíblico, que estas tormentas son feroces, que en estas tormentas probablemente el granizo que cae es del tamaño de una nuez o hasta de un puño. Pero ¿cuál es el milagro? No le dio a ningún solo israelita, solo a los amorreos. Ese es el milagro. Esto es municiones divinas, ¿ok? Dios tiene un tiro preciso.
preciso. La resortera de Dios, si lo quieres ver así. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios intervino en esta pelea? Por el mismo principio que les dije al principio. El Dios de Israel peleaba ¿por quién? Por Israel. Cuando Dios pelea por ti, hay una diferencia. Hay victoria. Lo primero que hizo Josué para obtener la victoria fue confiar en la promesa de Dios. Lo segundo que hizo fue actuar. Hizo una estrategia y la llevó a cabo. No se quedó sentado diciendo, bueno, Dios, tú vas a darnos esta tierra, así que mientras me estoy tomando una coquita acá y viendo en Netflix alguna serie, pues ahí nos avisas. Que me llegue una notificación al iPhone 6 cuando hayas conquistado la tierra. No hizo eso Josué, ¿verdad? ¿Qué hizo Josué? Actuó en base a lo que Dios dijo. Fe y obediencia van juntas. Creyó y por lo tanto obedeció. Obedeció a lo que Dios dijo. Bueno, el tercer factor, la tercera característica que vemos en la victoria de Josué fue la oración de Josué. Y si te sorprendiste de lo que hizo con el granizo, esto va a sorprenderte más. La oración de Josué. Dice el versículo número 12. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón. No sé si aquí se inspiró Maná para la de Rayando el Sol, pero... Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto es un gran milagro. Josué sabía que necesitaba ayuda. Era imposible acabar con 5 reyes. Si se oscurecía, estos reyes huirían a sus fortalezas. Así que él oró: Señor, detén el sol, ayúdanos a acabar con ellos. Y Dios respondió su oración. Es tan dramático que nos dice el 14 que nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después de él. Jehová atendió a la voz de un hombre como de esta manera. Ok, bueno, vamos a orar, terminamos el estudio. No, ¿verdad? Para muchos cristianos este versículo no es un problema. Pero para muchas personas y algunos cristianos, este versículo es un gran problema. Y mientras estaba preparando el estudio, estaba considerando cuánto tiempo tendría que dedicar para tratar de explicar esto. Y no quiero perder mucho tiempo tratando de explicarlo. ¿Por qué razón? Porque el tema no es ese. El tema es: el Dios de Israel peleaba por Israel. De hecho es lo que dice ahí. Dice el 14 al final. ¿Por qué Dios respondió a la oración de Josué? Pues porque Jehová peleaba por Israel. Pero entiendo que haya dudas al respecto, y como cristianos tenemos que estar abiertos a las dudas y a las preguntas. Voy a tratar de tomar el menor tiempo posible para tratar de explicar qué es lo que estamos viendo aquí. No pretendo, después de explicar esto, atreverme a decir: ok, he resuelto el conflicto de los siglos y no va a haber más dudas jamás. No me atrevo a decir eso, pero voy a buscar responder de la manera más satisfactoria que pueda a este conflicto bíblico, por decirlo así. No que haya conflicto en la Biblia, pero podría causarnos conflicto a nosotros el día de hoy al escuchar esto. Bueno, déjame primero decirte las posibilidades de cómo es que esto ocurrió. ¿El sol se detuvo? ¿La tierra se detuvo? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, Norman Geisler, uno de los grandes apologistas de este tiempo, menciona un par de consideraciones al respecto. Lo primero que él dice es: no es necesario concluir que la tierra cesó totalmente su rotación. De hecho, si puedes recordar lo que dice el versículo 13, al final dice que el sol no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo que se propone es que quizás gradualmente se redujo la velocidad de la tierra
haciendo que la luz del día durara más y de que de esa manera no se causara un caos para todos los habitantes de la tierra. Eso es una posibilidad. La otra, el comentario sobre historia y literatura del Antiguo Testamento, dice lo siguiente: quizás lo que sucedió es que esto es más bien un espejismo, un efecto de la luz solar. No es que el sol se detuvo o la tierra se detuvo, sino que Dios hizo que la luz solar apareciera más tiempo. Dice, es la ilusión óptica debida a la refracción y la reflexión total de la luz solar en las capas atmosféricas. Hubo más luz, aunque el sol continuó y la tierra continuó en su movimiento normal. Algunos creen esto. Otro comentario, nuevamente del mundo hispano, dice lo siguiente: la mejor traducción no es que hubo más día y que el sol no se detuvo, sino lo contrario, que hubo más noche, porque Josué, si recordamos, subió de madrugada y los atacó de madrugada de manera sorpresiva. Entonces lo más probable es que el milagro es que Dios permitió que la oscuridad durara más para que entonces pudieran acabar con ellos. Es otra posibilidad. La siguiente es la menos probable, obviamente, y podemos descartarla. Algunos dicen, bueno, solo es un lenguaje poético. De hecho, si tú lo lees en tu Biblia, está en forma de una poesía. Y algunos creen, simplemente fue una forma poética de decir que Dios les ayudó a hacer en un día lo que tenían que hacer en 2 días. El problema con eso son 2 cosas. Uno, el sentido del texto natural no nos deja pensar de esa manera. Porque luego vemos que el 14 dice, pues que no hubo un día como ese día. Y también, si interpretáramos este milagro así, tendríamos que interpretar todos los demás milagros de la Biblia de manera poética y no literal. Eso nos llevaría a muchos problemas, todavía más problemas. Así que, ¿qué onda? Bueno, creo que todas estas posibilidades son factibles. No podría decirte cuál fue, pero la pregunta importante aquí no es si Dios fue capaz de hacer este milagro. Creo que tenemos que hacer una pregunta aún más básica, más fundamental. La pregunta sería, ¿puede Dios realizar algún milagro del todo? No solo sino ¿puede hacer algún milagro? ¿Dios actuó en el pasado? ¿Intervino en el pasado en la historia humana? Y si lo hizo, ¿todavía lo hace el día de hoy? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Así que para tratar de responderla de una manera muy breve, quisiera que definiéramos qué es un milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, la respuesta a esa pregunta es que un milagro es una violación a una ley natural. La mayoría de cristianos, e incluso científicos no cristianos, sostienen que un milagro es una negación a una ley natural, lo cual para ellos es imposible, porque ese es el problema de un milagro, que chocaría con las leyes naturales y por lo tanto sería invalidar alguna ley, y eso no es posible en nuestro universo físico. Por lo tanto, la ciencia no es compatible con los milagros en la Biblia. Eso es lo que se dice. Pero, ¿es un milagro una violación de una ley natural? Quizás no es la mejor manera de definirlo. Déjame darte unas alternativas de varios filósofos y teólogos cristianos que hablan al respecto. Quizás un milagro es cuando Dios se vale de una estructura de leyes naturales mucho más profundas y elaboradas, las cuales no conocemos, detrás de estas leyes naturales que sí conocemos. Por ejemplo, un avión. Un avión parece violar la ley de la gravedad cada vez que despega. ¿Y ¿eso es un milagro? No, está actuando una ley natural sobre otra ley natural. Quizás Dios, que tiene un conocimiento más extenso y profundo porque Él creó las leyes, tiene un set de leyes por los cuales puede interactuar con el mundo físico natural y hacer milagros. Puede ser una gran posibilidad. Y de hecho, la física cuántica, que parece tan impredecible, contrario a la física clásica, abre más la posibilidad a los milagros que aún la física clásica. Es muy interesante. Bueno, Alvin Plantinga, un gran filósofo, él enseña en Notre Dame, dijo lo siguiente acerca de un milagro, lo definió así: los milagros son acciones especiales de Dios en el mundo.
Y el famoso A.G. Carnell dijo lo siguiente acerca también de un milagro: es un acto del poder divino, visible, extraordinario, es decir, fuera del ordinario, traído por la voluntad de Dios, por medios secundarios. No necesariamente tiene que ser la acción directa de Dios. Dios puede usar un hombre para hacer un milagro. Por medio de medios secundarios, validado por una revelación de Dios y teniendo como resultado final la vindicación de la justicia del Dios Trino. Y para hacerles mucho más sencilla una definición muy larga, quiero decirles lo siguiente. Básicamente, un milagro es un evento que tiene un propósito o significado religioso. Eso es un milagro, un evento extraordinario que tiene un significado religioso, cumple con una función. En pocas palabras, Dios no es entretenedor de las personas. Él no hace milagros nomás para entretener a alguien. Cuando Él actúa en el mundo e interactúa en el mundo, lo hace con un propósito, con un sentido religioso. Y de hecho, eso fue precisamente lo que sucedió en este momento. ¿Por qué Dios decidió hacer este milagro? Bueno, algo muy interesante. Los cananitas, sus dioses preferidos, ¿ustedes saben cuáles eran? El sol y la luna. Y el hecho de que no pelearan a su favor, sino que se detuvieran a la voz de Josué, implicaba: nos han abandonado, su Dios es más fuerte que el nuestro. Algo similar pasó con las plagas en Egipto. Puedes escuchar la prédica se dio acá en Semilla, o investigar un poco al respecto. Pero las plagas tenían un significado religioso. Los egipcios adoraban a las ranas, por ejemplo. Dios les dijo: les gustan las ranas, las aman. Órale, ahí van todas las ranas que quieran para que les den besos, a ver si se convierten en príncipes. Entonces ahí tienes a la rana René ahí y todas las demás ranas. ¿Y qué hago aquí? ¿No? Con un significado religioso, con un propósito religioso. Cuando nos acercamos a pasajes así en la Biblia, Norman Geisler, en su libro de dificultades bíblicas, nos recomienda recordar un par de cosas. Número 1, el error de asumir que lo inexplicable nunca será explicable. Si los científicos procedieran como lo hacen con la Biblia, se acabaría la ciencia. ¿Qué hace un científico cuando se encuentra con algo fuera del ordinario y que no puede explicar? Deséchenlo, no se puede entender. ¿Qué hace? Investiga. Hace teorías, trata de explicar ese fenómeno. Pero ¿por qué con la Biblia decimos: no se puede explicar? Ya ves, te lo dije, tira ese libro. ¿Por qué concluir y aplicar esa lógica? Eso es deshonestidad intelectual. Que no lo entiendas ahora no significa que no lo podamos entender después. Y la historia humana está llena de ejemplos así. Número 2, olvidar que la Biblia usa lenguaje que no es técnico, el lenguaje de todos los días. Es lo que se conoce como lenguaje de apariencia. ¿Qué decimos cuando amanece? Mira, ya salió el sol. ¿Qué decimos cuando está el atardecer? Se está metiendo el sol. No se dice así. Se dice: qué hermosa rotación terrestre, ¿ok? ¿Me explico? Aún los libros de ciencia utilizan este tipo de lenguaje de apariencia. La idea es que desde nuestra perspectiva parece que el sol se mete, pero el sol no se mete, lo sabemos. La Biblia, tengo que entenderlo, utiliza mucho lenguaje de apariencia, como nosotros lo usamos el día de hoy. Dice un familiar mío, cuando le duele el estómago, dice: siento así como vidrios molidos por dentro. O sea, obviamente jamás has sentido lo que es tener vidrios molidos por dentro, ¿verdad? Pero entiendes la expresión. ¿Okay? Entonces no quiere decir que el sol se detuvo, sino que lenguaje de apariencia. Simplemente el milagro fue, ya sea que el día duró más, ya sea que la noche duró más. En lo personal creo que se refiere al día más que a la noche, por el contexto. En fin, Dios hizo este milagro para que en un solo día pudieran conquistarles. Y una tercera cosa: la Biblia no es un libro científico, aunque es veraz en todo lo que enseña y en todos los temas que trata. Es veraz, pero no es un libro científico. ¿Okay? Es importante entender eso. Es un anacronismo
tratar de aplicar el concepto moderno de ciencia a la Biblia. Es equivocado, no se debe hacer. Pero repito, aunque no es un libro científico, es un libro confiable, que es veraz en todo lo que enseña y en todos los temas que trata, sean morales o tengan que ver con historia. Muchos cristianos quieren separar la historia de la fe y decir una cosa es creer en Dios y otra cosa es lo que pasa en la historia. El problema con esto es que la fe cristiana es una fe histórica, una fe que depende de los eventos históricos. Si yo quiero desechar el cristianismo milagroso, voy a meterme en un problema. Las doctrinas del Nuevo Testamento tienen su base en hechos históricos del Antiguo Testamento. Si Adán y Eva, nuestros padres, no pecaron literal en Edén, no tiene caso hablar acerca del pecado del hombre como doctrina. Si Jesús no resucitó y la tumba está vacía, no tiene caso hablar del perdón de pecados y la salvación. La fe está conectada, nuestra fe, nuestra doctrina, con sucesos históricos, y esto es único del cristianismo. Así que déjame concluir esto para seguir adelante y espero poder ayudarte con estas cosas que platicamos acá. Si tienes más dudas, te recomiendo un libro, Milagros, de C.S. Lewis, un excelente libro al respecto del tema. Milagros, de C.S. Lewis. No sé si lo tengan en librería, pero está en español, hay una nueva edición económica y te recomiendo que lo leas. Es entendible que las personas tengan dudas, incluso es saludable, podemos tener dudas, pero hay una enorme diferencia entre tener dudas y ser incrédulo. La Biblia no dice que tener dudas es pecado, pero la Biblia dice que tener incredulidad es pecado, porque la incredulidad está en el corazón, es rehusar creer a pesar de la evidencia. El problema no es tanto a una persona que de por sí no cree. El problema es una persona que dice creer, pero quiere desechar los milagros de la Biblia. C.S. Lewis, el autor que mencioné, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene algo que decir aquí. Él dice lo siguiente: la mente que pide por un cristianismo no milagroso es una mente en proceso de volverse del cristianismo a la mera religión. Ese es el asunto. Ahora, pensando en si tienes dificultades con los milagros, quiero decirte algo. Cuando una persona no cree en los milagros, no es porque nunca haya visto uno o porque no haya posibilidad de milagros. Para decir que no existe la posibilidad de los milagros, tengo que tener un conocimiento exhaustivo del universo, y eso es ridículo pensarlo. El problema no es que no haya o no se pueda. Cuando una persona no cree en los milagros es porque está comprometida con una filosofía naturalista. Y en el naturalismo no existe nada que no sea causado por la naturaleza. No hay un Dios afuera, no hay algo externo. Todo lo que hay está dentro de la naturaleza o desde un orden natural. Y no necesariamente desecha a Dios esta perspectiva. Un naturalista podría llegar a creer en un Dios mientras esté dentro de la naturaleza y sea causado por la naturaleza, pero no un Dios independiente que pueda interactuar en el mundo. Pero luego tenemos otra cosa. Tenemos los testimonios personales de aquellas personas que dicen haber experimentado un milagro. No todas las personas que han dicho experimentar un milagro dicen la verdad, pero muchas personas sí. Y es razonable pensar que si una persona dice experimentar un milagro, pueda creer que lo hizo. Y la Biblia no tendría sentido si no existen los milagros. Como un grupo de discípulos llenos de miedo porque su maestro acaba de morir, se convierten en los hombres más valientes, dispuestos a perder la vida y a que su familia sufra por una mentira? No lo creo. ¿Por algo que no pasó? No lo creo. Hay una explicación: que Él resucitó. Sigue continuando en el pasaje. ¿Qué vemos después? Pues lo que sucede es que a partir del versículo número 16 el 26 vemos lo siguiente: estos 5 reyes se mueren de miedo, se meten a una cueva y Josué le avisan: ¿sabes qué? Estos reyes están en esta cueva.
pónganles piedras, no se distraigan, no se van a ir de ahí, cierren la cueva y sigan ustedes persiguiéndolos y acaben con ellos. Y eso hizo el pueblo de Israel, terminó de conquistar y acabar con esos ejércitos. Y al día siguiente entonces Josué llegó a la cueva y hizo lo siguiente: pidió que quitaran las piedras de ahí, sacaran a los reyes, y Josué y otros más pusieron sus pies en los cuellos de estos reyes. Y está a punto de hacer una ceremonia de victoria total. Ponen sus pies en los cuellos, matan a estos reyes, pero también le dan una promesa al pueblo. Y la promesa está en el verso 25. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Mataron a los reyes, los impalaron, dejaron sus cuerpos medio día ahí muertos, y luego los echaron a la cueva otra vez y la sellaron como un testimonio del gran poder de Dios y la victoria de Dios. Después de esta ceremonia de victoria, prácticamente lo que leemos del versículo número 27 hasta el final solo es un resumen de las campañas militares de Josué a partir de ese momento, que controlaba la zona central de Canaán, pudo dirigirse al sur. Y no lo vamos a leer, lo puedes leer en casa, pero les voy a destacar algunos pensamientos importantes. Ahora, creo que esta escena, esta imagen de poder donde Josué pisa los cuellos de estos reyes, también tiene un paralelo en Apocalipsis. Apocalipsis 6, 15, 16 habla de Jesús derrotando a sus enemigos y dice así: entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. Habrá un momento donde también los hombres no tendrán arrepentimiento, se querrán ocultar del juicio de Dios y se ocultarán en cuevas. Veo un paralelo de eso en este pasaje aquí. Bueno, Jesús viene con autoridad y Jesús va a acabar con todos sus enemigos. El Cristo que viene a reinar. Pero en este resumen de batalla, en este resumen de todas las campañas del sur, hay algo que se destaca. Josué obedeció a Moisés. ¿Cómo lo obedeció? Moisés dijo: cuando entres a la tierra, mata a todo y no dejes a nadie vivo. Y eso hizo Josué. En cada ciudad acabó con el rey y no dejó a nadie vivo. Y aquí nos encontramos con otro pedacito conflictivo en la Biblia. Y no voy a tomar el tiempo que tomé para hablar de los milagros, pero quiero decirte un par de palabras. ¿Qué onda con estos pasajes de guerra? Muchos cristianos tratan de justificar a Dios y dicen: no, mira, sí es cierto que en el Antiguo Testamento sí es Dios como que un poco malo y vengativo y se enoja con la gente y la mata, pero ya no en el Nuevo Testamento. Eso ya no, en el Nuevo Testamento está lleno de amor y cariño y quiere mucho a la gente. Y la verdad es que el mismo Dios de justicia del Antiguo Testamento es el mismo Dios de justicia del Nuevo Testamento. Y el mismo Dios de amor del Nuevo Testamento y misericordia es el mismo Dios de amor y misericordia del Antiguo Testamento. Es el mismo. De hecho, quiero decirte que esto que estamos viendo, esta guerra, es un acto de la misericordia de Dios. Y te voy a decir por qué. A veces tenemos la creencia que estos pobres cananitas estaban ahí jugando dominó y viendo la tele, y llegan estos horribles judíos a acabar con ellos y qué culpa tienen. Déjame decirte que eso no es cierto. Un libro que te recomiendo muchísimo leer acerca de este tema solo está en inglés. No, desconozco si está en español. Creo que solo está en inglés. Se llama ¿Es Dios un monstruo moral? Es del autor Paul Copan y te súper recomiendo que lo leas. Es un muy buen libro y dedica 3 capítulos a hablar de la conquista de Canaán, y creo que va a valer la pena mucho que lo leas. Quiero decirte algo. Los cananitas eran un grupo muy inmoral de personas.
bastante inmoral. No digo que sean los más inmorales sobre la tierra, solo digo que eran un grupo muy inmoral. Por ejemplo, sus dioses eran dioses que tenían incesto entre ellos, así que el incesto era culturalmente aceptado en estos pueblos. Podían entre familia tener relaciones sexuales, y eso incluía niños, niñas, te imaginarás. Aparte, su dios, uno de sus dioses, era sumamente sangriento y se jactaba de pisar la sangre de sus enemigos. Era una cultura guerrera, agresiva. Y también estaba admitido el sacrificio de niños. Podías ofrecer a tu hijo como un sacrificio. Dios le dijo a Israel: vas a acabar con ellos porque no quiero que te contaminen y que aprendas de sus prácticas. Pero esto no pasó de la noche a la mañana. No es que en microsegundos Dios decidió acabar con ellos. Dios les dio 430 años para arrepentirse. De hecho, en Génesis 15, 16 dice así: cuando hayan pasado 4 generaciones, le dijo a Abraham, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra. Dios le había prometido a Abraham, como escena del Rey León, ¿verdad? Mira, hasta donde llegue la luz es tu tierra. Te voy a dar todo este terreno, la tierra de Canaán. Pero todavía no. Van a pasar 4 generaciones. ¿Por qué? Dice: porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Esto me enseña algo de la justicia de Dios. ¿Por qué Dios decidió destruir este pueblo? Porque después de darles 400 años de misericordia y enviarles a Abraham, el peregrino de la fe, y hablarles del Dios de Israel, porque Dios había dicho que a través de Israel bendeciría a todas las familias de la tierra. 400 años no escucharon, no se arrepintieron. Llegó el momento en el que Dios dijo: basta, no te puedo permitir más. Hay mucha sangre que has derramado, y si te permito vivir más, vas a hacer que otros pueblos hagan lo que tú, y no lo voy a tolerar. Y eso es lo que hizo Dios. Hay un momento, algún momento en el que Dios decide juzgar. ¿Cuándo? Cuando ya estás más allá del arrepentimiento, cuando no hay marcha atrás. Y Dios es muy paciente, muy, muy paciente. Los cananitas no fueron los únicos que fueron expulsados de su tierra. Alguna vez el propio pueblo de Israel fue disciplinado 70 años por no obedecer al Señor y tener prácticas abominables. Y Dios les llevó en una disciplina 70 años y los regresó. ¿Dios todavía juzga naciones? Creo que sí, pero creo que yo no puedo determinar qué nación merece ser juzgada. Creo que eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y creo que cuando Él trae un juicio es misericordia. ¿Por qué? Es misericordia para los demás pueblos. Porque si dejo que estos vivan más, van a seguir dañando más personas y van a dañar a otros pueblos. Es muy interesante que vivimos en un mundo que exige justicia, que pide vindicación, pero aborrece la justicia de Dios y le parece inmoral. Queremos justicia, pero no queremos que Dios nos juzgue. Y si de por sí Dios no existe, ¿por qué clamamos por justicia? ¿Qué es justo? ¿Cómo podemos saber que algo es justo e injusto? Pero clamamos por justicia porque sabemos lo que es correcto. Hay tantas personas que dicen: es que Dios es un Dios de amor, ¿cómo puede juzgar? Es que la justicia, déjame decirlo incluso así, el odio no es contrario al amor, es la indiferencia. Cuando tú amas a alguien debes odiar que todo lo que pueda dañarle, porque lo amas. Los que son papá pueden entenderme. Amo a mi hijo y créeme, odio cualquier cosa que pueda dañarle, porque lo amo. Y en mi poder está hacer lo que pueda para ayudarle, porque lo amo. ¿Me explico? Claro que esto es el amor de Dios. Y un día vendrá la justicia perfecta. Dios todavía ha dado al mundo mucho tiempo de misericordia. El mayor testimonio de la gracia y el amor de Dios es que Dios, en lugar de juzgarnos, juzgó a Jesucristo, su Hijo perfecto, en la cruz del Calvario. Jesús pasó por el justo castigo de Dios, la ira de Dios sobre Jesucristo. Pero Jesucristo resucitó
y venció al pecado, al infierno y a la muerte. Y hoy provee de vida eterna y perdón y libertad de la culpa a los que pueden decir: yo necesito la salvación que Dios ofrece. Soy pecador, merecía esa justicia sobre mí, pero Él la recibió en mi lugar. Al final, déjame cerrar el mensaje con esto. Al final, creo que tenemos que pensar en lo siguiente. Bueno, Alex, ¿y cómo aplico esto? ¿Me compro una espada y la dejo ahí en mi casa y entonces cuando Dios me llame a la guerra? No, porque Dios no nos ha mandado en este momento a hacer eso. No, Dios no nos ha dicho que hagamos guerra como lo pidió con Josué. Pero sí estamos en una guerra, en una espiritual, luchando por amar a nuestros hijos y criarlos en la fe en un mundo que no ama a Dios. Luchamos por amar a nuestras esposas. Ojo, no porque nuestras esposas sean difíciles de amar, sino por nosotros. Ahora sí, ¿cómo dicen? No eres tú, soy yo. De verdad, ahora sí, en serio. Porque nosotros luchamos, igual las mujeres luchan por obedecer a sus esposos. Luchamos por ser solteros o casados que vivan en pureza y no se contaminen con el mundo. Estamos en una lucha en la vida cristiana. Hay dos cosas que se destacan en todo este pasaje. Número uno, el poder de Dios. El poder disponible de Dios, infinito de Dios. En todo este pasaje lo puedes ver. Cuando obedeces a Dios, hasta las estrellas te ayudan. Cuando no estás en la voluntad de Dios, hasta la naturaleza te puede detener. Pregúntale a Jonás y al pez que se lo tragó. Dios te puede mandar un pez si es necesario porque te ama. Tenemos el poder de Dios. Entonces, número dos, la obediencia de Josué. No solo el poder de Dios disponible, sino la obediencia a la voluntad de Dios de parte de Josué. No se quedó con los brazos cruzados, sino que actuó. ¿Cómo aplicamos eso a nosotros? Necesitamos tener fe y obediencia en lo que Dios dice. La fe se deriva en obediencia. Por ejemplo, Dios dice que debo amar a mi esposa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a actuar obedeciendo a Dios y voy a buscar maneras prácticas de hacer lo que Dios me dice. Y en el momento en el que yo decido obedecer a Dios, ¿qué va a actuar en mi favor? El poder de Dios. Y me va a ayudar a amar a mi esposa. Tengo que criar a mis hijos y disciplinarlos. Bueno, la Biblia dice, ten fe, disciplínalos, corrígelos. Cuando yo lo hago y obedezco y tengo un corazón dispuesto a obedecer, entonces el poder de Dios actúa. Nos apropiamos de lo que Dios nos ha dado. Déjame leer una cita y acabar con una analogía. Dice 1 de Juan 5, 4, 6. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En Jesucristo tenemos una cantidad de poder ilimitado disponible para nosotros, para la vida cristiana. Él resucitó en la cruz del Calvario. Y como He-Man, el hombre más fuerte del universo, cuando tiene su espada arriba y dice, por el poder de Grayskull, en el monte Calavera, ¿le suena? Bueno, el Hijo de Dios, en verdad, en el monte Calavera murió. Y cuando yo voy al monte Calavera y oro y obedezco y tengo fe en Él, el poder de Dios actúa en mi vida. Dicen que un hombre fue a una tienda a comprarse una sierra eléctrica. ¿Por qué? Porque había árboles en su casa y quería construir una casa de campaña. Pero su sierra manual pues era muy lenta. Imagínate talar árbol por árbol. Así que fue a la tienda, compró la sierra, se la llevó a su casa y regresó el siguiente fin de semana sudando, harto, frustrado, y le dice al señor de la tienda, la sierra no funciona. Me tardo más en cortar con esta sierra que con la antigua. No funciona, no sirve.
Ay, discúlpeme, no sé qué habrá pasado, le contestó el vendedor de la tienda. Mire, vamos a la parte de atrás, déjeme probarla y entonces vemos por qué no funciona. Entonces va, prende la sierra y el comprador le dijo: oiga, ¿y por qué hace ese ruido? ¿Entendieron? Muy bien. Tenía poder en sus manos, pero no se había apropiado de él. Así como cristianos a veces. Pero es que ¿dónde está el botón de encendido? No prende. La dejo abierta así a ver si no, y me cambia. O me la paso por encima. ¿Qué hago? Ya intenté de todo y no funciona. En mis primeros años de cristiano, en mi primer año, dormía con la Biblia así pegada al pecho, porque quería ver si se me pega algo, y lo único que le pegué es la mugre a la Biblia, pero no se me pegó nada. Entonces no actúa así. Fe y obediencia. Lee la palabra de Dios, busca entender la palabra de Dios y aplícala en fe, y el poder de Dios va a actuar en tu favor.